Tenemos que salir ya de ese silencio. Nos movemos todos y nos unimos para que de aquí a un futuro cambie y pueda decir estoy a gusto de estar aquí en España. Hoy, 15 de mayo de 2011, los ciudadanos de este país, libres, conscientes e indignados, hemos salido a la calle en toda España, desde Oviedo hasta Cádiz, desde Vigo hasta Barcelona, para pedir a la clase política y financiera que cambie el rumbo, que no roben nuestra democracia. Ante eso, es natural que surja el grito inicial del 15M. El grito inicial del 15M, no lo olvidemos, es democracia real, basta ya. Es decir, basta ya de simulacro, basta ya de mentiras sobre la democracia. Vamos a ir a una democracia real. Las propuestas con las que convocamos la manifestación del 15 de mayo eran la base de una gran movilización, pero ahora hay un proceso colectivo en los barrios en los que se desarrollarán profundamente estas propuestas. En realidad, somos la chispa que ha encendido la mecha de un movimiento muy heterogéneo de la ciudadanía. Por un futuro digno, solidario y sostenible, y sobre todo, por sentido común. Desde el principio el movimiento del 15M pues, sorprendió a la prensa, sorprendió a todos, porque de una manifestación muy grande que hubo el 15 de mayo del año pasado, pues hubo cargas, ocuparon la plaza unos 24 personas. ¿A qué manifiesto nos estamos agarrando? ¿Cuál es el porqué? Era aguantar hasta el día de las elecciones, ¿vale? Hacer todo el ruido posible, traer aquí a toda la gente posible y que no se quede solo la manifestación que ha habido hoy. Durmieron ahí en el suelo, la policía les echó, por 3 veces volvieron y la tercera vez que volvieron en muchísimos. Y de esa manera empezaron a poner toldos, tiendas y empezaron todas las comisiones, etcétera, etcétera. Gente diversa y única en una movilización pública donde marchan tantos sueños realizables y sin dueños. Una llamada de acampada, símbolo que la revolución despertaba en toda España. La voz del pueblo se une como una sola, la democracia actual ya no funciona. Estamos aquí porque queremos una sociedad nueva que dé prioridad a la vida por encima de los intereses económicos y políticos. Abogamos por un cambio en la sociedad y la conciencia social. Demostrar que la sociedad no se ha dormido y que seguiremos luchando por lo que nos merecemos por la vía pacífica. Lo emocionante hubiera sido que la gente con trabajo, con piscinas, con coches se hubieran reunido para decir, oiga, aquí así no se puede vivir. Pero eso no pasa. O sea, cuando las cosas económicamente van bien, a nadie se le ocurre protestar ni contra el sistema, ni contra el capitalismo, ni contra los bancos, ni contra nada. Si estáis de acuerdo con nosotros, nosotras, únete. Es mejor arriesgar y perder que perder por no haber arriesgado. Cambio ya de la ley electoral. Cambio ya de la ley electoral. El año pasado, en la primavera de 2011, en España se reunieron varios elementos interesantes. El primero de ellos fue una campaña electoral singularmente triste y sombría, en la cual irrumpió este nuevo movimiento, rescatando muchos debates que estaban muertos. ¿Sobre el plan Bolonia? ¿Sobre la vivienda? ¿Y sobre la inmigración? Intentamos contar con brigadas vecinales, que es gente que se está moviendo ya, ¿vale? Fue una reacción ante la brutalidad de la crisis económica, el paro disparado, que es mucho mayor en España que en ningún otro país europeo sin comparación, y sobre todo que es un paro que afecta fundamentalmente a los menores de 35 años, están en unas condiciones muy precarias, los pensionistas, los abuelos están manteniendo a los hijos y a los nietos. 5 millones de parados,
2 millones que no cobran nada. ¡Que no tenemos miedo! ¡Que no! Entendíamos que la respuesta que se estaba dando a la crisis era una respuesta que consistía fundamentalmente en socializar las pérdidas y privatizar los beneficios, en recortes sociales para las mayorías, y entendíamos que la juventud, que históricamente ha formado siempre un papel importante en los procesos de cambio social, pues tenía que intervenir, porque entendíamos que nos estaban robando el futuro. Un cuarto elemento interesante que no conviene dejar en el olvido fue la influencia simbólica de la revuelta árabe, que a los ojos de mucha gente demostró que era posible derribar dictaduras en apariencia sólidamente asentadas si la gente decididamente salía a la calle. Sabemos que este grupo G20 no ha sido consensuado, no ha sido electo y no ha sido elegido democráticamente. Mi experiencia, yo que he estado efectivamente pues, en Ágora Bruselas, en Ágora Roma, en otros ágoras y ahora en México, nos damos cuenta de que a pesar de las diferencias que podamos tener como movimientos, la similitud en la demanda, la similitud en lo que realmente estamos luchando, que es la aplicación de políticas neoliberales, es paralela en todos los movimientos. En realidad es la historia de siempre en todos los países, o sea, los de arriba contra los de abajo y los de abajo no hacemos nada. Y se trata de no estar ni arriba ni abajo, sino estar los unos al lado de los otros. Gobierno que castiga a los más pobres, en un país en el que el fraude fiscal está a la orden del día y que mantiene la legislación más laxa de la Unión Europea en materia de evasión de capitales y de paraísos fiscales. El trabajo de años, si así lo queremos de decenios, de movimientos sociales críticos que fueron sembrando sus semillitas, que al final acabaron por prender de la mano de un movimiento que yo creo que es mucho más radical de lo que retratan los medios de comunicación al uso. Soy un indignado más de los que no se callan. No se confundan, las ideas no se ensayan. Hip hop pone la voz a la generación del mini, los que se dejan los huevos currando por pagas mini. Luego diréis que solo somos 5 o 6, ¿veis? De las posiciones ideológicas de cada uno. El 15M es un movimiento desarticulado. Nos juntamos para eventos muy concretos, pero luego cada grupo es independiente en su labor. En cuanto a los grupos que pueden integrar el 15M, bueno, pues tenemos a Democracia Real Ya, evidentemente, Juventud Sin Futuro, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, los Yayoflautas, tenemos a 15M para rato, las asambleas de barrio, las asambleas de pueblo, Acampada Sol, Ágora Sol, Audiovisual, ahora el grupo Toma la Tele, que es otro grupo diferente de audiovisuales que ha salido. Es tanta la cantidad de gente y surgen grupos cada vez que es muy complicado saber quién es quién, y de hecho muchos de nosotros participamos en diferentes grupos, ¿no? Democracia Real Ya, hay gente que trabaja en la oficina de vivienda o que tiene contactos en la plataforma de afectados por la hipoteca o que están en su asamblea de barrio, en la asamblea de pueblo e incluso en la asamblea general de Sol. Quiero decir, realmente es un movimiento que no tiene cabeza, que es multiforme y que realmente lo que intenta es llegar a todas partes cambiando continuamente de forma y de asociación. La gente bien nacida tiene que estar de acuerdo con esto, aparte de su tendencia política. Aquí tiene que haber gente de todos los colores políticos, porque si no, ¿qué va a ser? Es más, si no estuvieran aquí toda la gente, esto no funcionaría. Y no son solo ellos, hay otros grupos. Hay, por ejemplo, incluso cristianos de base a los que el cardenal Rouco ha tenido que llamar la atención porque están defendiendo tesis como las que estoy manteniendo. De modo que hay una reacción ya contra la situación. Levanta el puño y grita revolución. En Acampada Sol grita revolución. En Acampada Varna grita revolución. En Acampada Sevilla grita revolución. En Acampada Jerez grita. Una iniciativa para que se pueda llevar a cabo hace falta que tenga una cantidad de gente concreta. En algunas cosas harán falta 2 personas, en otras cosas harán falta 10.000. Entonces, realmente si te gusta una iniciativa te apuntas y colaboras. Cuanta más gente se apunte, más peso neto tendrá esa iniciativa y mejor saldrá. Y es una forma de democracia líquida, por así decirlo. Nos vamos esta noche o mañana por la mañana. ¿Hay consenso? Bueno, parece que está clarito.
Nos quedamos y luego matizamos cómo, dónde, hasta cuándo. El tema horizontal es bueno porque es inclusivo y desde el primer momento que se dice que es inclusivo, todo el mundo se ve invitado a participar tanto en asambleas como en movilizaciones, independientemente de la ideología que tengan y si es de derechas o de izquierdas, saben que es algo de ciudadano. Lo malo de esto, que al ser inclusivo todo el mundo es bienvenido, tanto los buenos como los malos. Entonces ya no voy a hablar de que tengamos millones de infiltrados desde el primer día o gente que siempre pone problemas. Yo no quiero bloquear la decisión de la Asamblea, pero me pregunto a qué vamos a Plaza del Oriente, si vamos allá a quedarnos otro mes o a qué vamos a ir, porque no ha quedado claro. Una de las primeras decisiones de la Acampada de Sol fue designar 18 portavoces diferentes, que creo que era un mecanismo muy interesante a efectos de suprimir los liderazgos. Pero vivimos en una sociedad en la que, al parecer, cuando hay una red organizativa que no tiene líderes, eso está desorganizado. Pues yo creo que el 15M, afortunada, aventurosamente, es una organización de cariz espontáneamente libertario, que coloca la asamblea y la autogestión en el primer plano y que no tiene ningún problema en parecer como si no estuviese organizado, cuando por detrás creo que la vida cotidiana, las iniciativas del movimiento remiten a un código visiblemente diferente. Que no tenemos miedo, que no, que no, que no tenemos miedo, que no, que no, que no tenemos miedo, que no. Un hecho muy importante también es la incorporación creciente cada vez mayor de la mujer a las actividades. De modo que el 15M responde a un cambio de actitud que se nota mucho más en los jóvenes que en los que están ya domesticados, adecuados, adaptados a esta vida. Democracia, democracia, calando en cada mente, en cada plaza. Democracia real ya, esto es participación, pasar a la acción. Marcamos el tempo de nuestro propio son, contra el terrorismo y la enajenación, propuestas sin violencia y organización. Es un movimiento que está muy participado por mujeres. Cuando tú te acercas a asambleas, da igual a cuál o en qué ciudad de España, del Estado español, te das cuenta de que la participación femenina es muy alta. Tenemos una sensibilidad más desarrollada, tenemos una visión comunal o del colectivo mucho más amplia, y luego la forma femenina de hacer las cosas es distinta que la masculina. Porque es indispensable aportar a las mentalidades realmente, no diré que patriarcales, peor que patriarcales, de esta civilización, aportar unas visiones diferentes, más humanas. Luchadores, seres humanos, si quieres escucharnos, míranos las manos, el silencio y su poder, no nos mires Temas económicos realmente no hemos tenido, principalmente porque el 15M para su funcionamiento no necesita nada de dinero. Todo el mundo trabaja con la conexión de internet que tiene en su casa, no hacemos uso de dinero más que para alguna pancarta en una manifestación, y para eso se hacen fiestas y demás, y realmente en ese sentido no. Venimos de trabajos profesionales y que de vez en cuando tenemos que desaparecer para ganarnos el dinero y después volver, pero lo bueno es que cuando vuelves te encuentras siempre la comisión que te abraza y te quiere y no es como, ya no es lo mismo, ¿no? No estamos solas y solos aquí en la acampada. Hay 3.700 personas viéndonos por internet en directo. Lo que fue la imprenta para demoler la estructura dominada por la Iglesia de toda la Edad Media y para difundir todas las ideas humanistas que nacían entonces, sobre todo en Italia, en Florencia, en Venecia y un poco también en los Países Bajos, etc., para difundir esas ideas que acabaron haciendo a la Iglesia perder el monopolio que tenía. Lo que fue aquello es ahora otra cosa nueva, que es la informática.
herramientas como Skype, con herramientas como Mumble, ¿no? Que nos permite hacer asambleas de cientos de personas dentro de una misma sala virtual en Internet. Facebook, Twitter, nos permite comunicarnos y comunicar nuestras ideas al resto del mundo. Sin esas herramientas sería imposible haber hecho nada parecido al 15M. Nos ha sobrepasado muchísimo. Empezamos con los hashtags de Acampada Sol y de Spanish Revolution ayer a las 3 de la mañana más o menos. Los dos han sido trending topic global y nos ha superado, pero por todos lados. Las redes sociales son redes sociales para reflejarse en los medios de comunicación. Es decir, la fuerza de las redes sociales, o de algunas redes sociales, es que de alguna hacen un ruido, probablemente un ruido exagerado para su número, porque en el fondo, como todos sabemos, en las redes sociales son siempre las mismas personas las que mandan todos los mensajes a todas partes, etcétera, etcétera. Entonces son cantidades de gente muy pequeñas que tienen un impacto muy grande. Pero el impacto, para que sea grande, tiene que estar reflejado en los medios de comunicación. La revolución no será televisada. La revolución no será televisada. Entonces hubo una serie de medios de comunicación pues que, bueno, por una razón o por otra, engrandecieron. Al principio reflejaron lo que había, que era una cosa pues sorprendente, nueva, etcétera. Pero poco a poco se empeñaron en cristalizar eso, hablar del 15M como si fuera un movimiento organizado, como si tuviera unas pautas y unos líderes y unas ideas y unos no sé qué, cuando no era así. Es un invento de los medios de comunicación que magnificaron y tal, y que luego quedó enquistado pues en grupos antisistema, más violentos, que son los que suelen tener más tiempo libre para hacer estas cosas. Que el movimiento es claramente contestatario de la lógica que abrazan los medios de incomunicación del sistema, que comúnmente se han entregado unas veces a la tarea de demonizar el 15M y en otras a rebajar la radicalidad de sus mensajes. No podrás quedarte en casa. La revolución no abrirá los telediarios. Los medios de comunicación en general están en manos del poder. Los propietarios de los periódicos, de la televisión, de los medios y los propios gobiernos, que como hemos visto no se atreven a meter en cintura a los financieros, todos estos son los propietarios de los medios de comunicación. Nuestro análisis no será bienvenido si no es o a favor o en contra. Si tú pones pegas, si tú discutes, es que estás en contra. Pasa en el periodismo, pasa en la calle, pasa en la conversación, ¿no? Yo creo cosas buenas del 15M y creo cosas malas del 15M. Pero si digo unas u otras, soy o bien un demagogo o bien un reaccionario. Dicho esto, creo que el 15M ha hecho muy bien en agitar la conciencia civil y ha hecho muy mal en desacreditar la política. Nos ponían bastante bien, hablaban bien de nosotros, pero cuando empezó, después del 22, empezamos a agrandar la acampada, a tomar más posesión dentro de la plaza, pues empezaron ya lo típico de los medios de comunicación, que si éramos unos perroflautas, que si estábamos ahí de juerga, que si la sanidad ahí era horrible, etcétera, etcétera, ¿no? Y iban realmente pues por la mañana a ver si encontraban muchas botellas de alcohol, iban realmente a destrozar el movimiento. Tengo 25 años, tengo una formación profesional de grado superior, una carrera universitaria, he vivido 2 años en Alemania, hablo 3 idiomas y según los medios de comunicación soy un borracho, un nini sin ambiciones y sin futuro. En un análisis bastante superficial, como puede hacer pues, un medio de comunicación, se quedan con el detalle de cuánta gente hay en el movimiento en determinado momento sin pararse a pensar en todo lo que hay detrás, ¿no? Y detrás hay muchas horas de asamblea, detrás hay muchas reuniones intergrupos, hay mucha colaboración y un trabajo que no se ve, evidentemente.
La cobertura del país del 15M ha sido excepcional, responsable y abierta. Y cuando no lo era, nosotros mismos lo notábamos y lo decíamos. Ahora bien, cuando no era extremadamente favorable al 15M, éramos el periódico más reaccionario del mundo. Eso es injusto. Eso es injusto. Yo creo que la cobertura ha sido excelente. Hay un montón de gente que no tiene acceso a los medios de comunicación de Internet, ¿no? Y sin embargo, pues tira más de televisión, tira más de radio, tira más de periódicos. Lógicamente necesitamos también acceder a los medios de comunicación tradicionales, pero sí que los necesitamos. Es una relación un poco, un poco difícil. Yo creo que nosotros tenemos que reinventar el periodismo. Y los jóvenes del 15M y los veteranos del 15M tienen que reinventar la discusión y la reflexión. Necesitamos como movimiento tener nuestros propios medios de comunicación y crear nosotros la información. Y al ser streaming en directo, por ejemplo, más verdad que eso es imposible porque no es manipulable. Estamos retransmitiendo en directo lo que está pasando y ahí los medios no pueden hacer nada contra eso. Yo creo que esa es la fuerza y sobre todo también gracias a las redes sociales de poder, la inmediatez de está pasando ahora mismo esto y la policía está pegando a alguien y estoy aquí grabándolo y si lo subo a internet lo pueden ver en ese momento 30.000 personas, 40.000 personas que hemos llegado a tener de audiencia. La revolución no será televisada. La revolución no. La revolución no será televisada. La delegada de gobierno tuvo hasta la desfachatez de decir, cuando le dijeron, pero es que la policía ha sido maravillosa, etcétera, etcétera, y le dijeron, pero ¿ha visto usted las imágenes? Ah, sí hay que fiarse de las imágenes. O sea, ¿nos tenemos que fiar de la policía antes que de las imágenes? Ridículo, completamente ridículo. Después, a nivel legal, también es importante porque en el caso de que tengamos imágenes de lo que realmente ha ocurrido, pues será más difícil decir, no, estuvo pegando a un policía y no sabe nada de eso. Yo, por ejemplo, soy una de las personas agredidas el 29M, tengo puntos en mi pierna, tengo una denuncia frente a las fuerzas del Estado allá en Cataluña. No puede ser que la voz de un policía en un juzgado sea más válida que la mía, no puede ser. Tendremos que tener la misma igualdad y no puede ser que porque ellos sean policías su palabra valga más que la mía. Pues volvemos aquí a una democracia, todos somos iguales. Se dice que vivimos en una democracia. Mire usted, la crisis esta demuestra que no vivimos en una democracia ni en España ni en la inmensa mayoría de los sitios que hablan de democracia. La prueba es que salta la crisis bancaria, ¿verdad?, que se extiende por todas partes. Y se toman cientos de medidas, se siguen tomando deliberaciones, reuniones internacionales, todo. Y se hace de todo menos atacar el origen del asunto. Es decir, menos reformar el sistema de funcionamiento de los bancos. Lo mismo que el problema de, pues no sé, del desorden financiero, etcétera, no es que los banqueros sean avariciosos, que eso lo vamos a dar por bastante descontado. Es que los supervisores que tienen que supervisar cómo funciona la banca, cómo funciona la bolsa, etcétera, no han cumplido bien su función. Capital, uso de capital, lo habrá siempre. O
porque son los medios de producción, los mismos ordenadores y demás, son capital, son medios de capital. Pero lo que dice el sufijo ismo es el abuso por parte de los dueños del capital. Lo mismo que se dice que una cosa que es oportuna está muy bien, pero el oportunismo es un abuso, que el ser paternal está muy bien, pero el paternalismo es una presión, etc. El ismo significa el abuso por los medios de capital. Hasta ahora el papel de los gobiernos ha sido respaldar constantemente, totalmente y definitivamente lo que ordenan y disponen los financieros. Entendemos que con 5 millones de viviendas vacías todas las medidas que ha tomado el Gobierno sirven para engordar más la burbuja inmobiliaria. El artículo 47 de la Constitución española reconoce el derecho a una vivienda digna, pero el neoliberalismo es especialista en derechos sobre el papel que no se hacen efectivos. Exigimos un parque público de viviendas con un alquiler social correspondiente según el nivel de renta, ¿no? Que en España se producen alrededor de 300.000 procedimientos de ejecución hipotecaria al año, lo que son 300.000 familias, y en Madrid llevamos este año parados unos 120 desahucios de personas que así no han perdido la casa. Realmente el movimiento todavía está empezando, está cogiendo más cuerpo, cada vez más, la gente se anima más a pelear y a luchar por su vivienda, pero el problema todavía tiene que crecer más, porque son 300.000, pero el año que viene se prevé que haya más ejecuciones hipotecarias, porque la gente sin trabajo, o bajándole los sueldos, con peores condiciones, ya no puede pagar las hipotecas que se firmaron en su día con la burbuja inmobiliaria. Pretenden hacernos un chantaje entre paro y precariedad. La mayoría de los curros a los que aspiramos no son más de 300 euros, son sin contrato, sin cotizar. Entendemos que si el trabajo es la única forma de obtener derechos en nuestra sociedad, es un error y además es injusto que se prive del derecho al trabajo, y además creemos que tenemos que exigir nuevos derechos porque nuestra estancia en el mercado laboral es de intermitencia. Para eso hemos propuesto la creación de una oficina precaria, que es una herramienta para desempleados y precarios que consiste fundamentalmente en un poco de asesoría legal, porque el desconocimiento del derecho laboral es el que implica gran parte de los desmanes y las injusticias que se realizan, y luego pues proponemos cooperativas y acciones contra quien se aprovecha de la precariedad. Exigimos un referéndum por la modificación de los aspectos de la última reforma laboral y de las pensiones que signifiquen un aumento de la precariedad, como medida efectiva de redistribución de la riqueza y de todos los trabajos. Si el dinero tiene que estar al servicio de los trabajadores, o los trabajadores han de estar al servicio del dinero. Es la diferencia entre ahorrar, acaparar, meter dinero en los bancos y llenar los bancos de dinero, mientras la gente está sin trabajo, está en paro, está viviendo mal, está sacrificándose. En cambio, el otro sistema es pensar que los dineros del banco tienen que servir para movilizar a la gente, para hacer obras, para que trabajen, para que tengan y para que se den. Esa es la discusión. Han separado por completo la economía real del mundo de las finanzas, generando dinero del dinero, pero sin preocuparse por producir cosas útiles. Si, por ejemplo, un país decide hacer una política social fuerte, protegiendo a la ciudadanía y empoderándola, el mundo, el FMI, el G20, todas estas macroestructuras totalmente antidemocráticas, lo que hacen es castigarle, retirando los fondos de capital, la inversión extranjera en esos países. Entonces, por eso creemos que el trabajar globalmente es importante. En Alemania, el movimiento 15M ha suscitado un gran entusiasmo y una gran motivación, especialmente entre españoles y latinoamericanos expatriados. Nuestro grito de guerra es: el pueblo emigrado también está indignado. Apenas se habla nada, ni del paro, que antes se entendía que era una prioridad, ni del empleo, ni de las necesidades de la gente. No, de eso no se habla, no se preocupa nadie, porque dicen, no, lo primero los bancos. Bueno, lo primero los bancos y lo primero la gente. Exigimos
la responsabilidad a los culpables, como son por ejemplo Miguel Blesa, Rodrigo Rato, pero también el 15M va más allá. Lo que no puede ser es que los políticos a los que podemos votar en realidad gobiernan junto con la élite financiera y la banca privada y jamás trabajan ni trabajarán para nosotros. Y ese es el tema, hay que cambiar las cosas. Le hemos puesto una querella a Rodrigo Rato, que es el exdirector de Bankia, que es el banco que ha arruinado a toda España y que ahora mismo le acaban de rescatar. No pasamos ni un desliz, el miedo llegó al banquero. Primero fue Reykjavik, ahora grita el mundo entero. Y surge de la red, después va a la plaza. En Barcelona se discute bastante con gente que está ahí en la acampada del 12 y 15M y se crea un grupo de trabajo en la red con gente de distintas ciudades. Lo que nos faltaba era dinero para poder llevar a cabo la querella, porque como sabéis, en esta democracia, para que un ciudadano de a pie pueda exigir justicia, pues necesita mucho dinero, y en tan solo 24 horas, a través de un sistema de crowdfunding, de recogida de dinero colectivo, hemos recogido más de 19.000 euros para hacer esta querella. Es que no puede ser así, no nos representa, cambiaremos su destino y no. Los delitos concretos por los que se solicita el inicio de actuaciones judiciales son el artículo 282 bis, que es falsedad contable para captar capitales en los mercados secundarios. Naturalmente conllevaría un artículo 392 del Código Penal que contempla la estafa en documento mercantil, y los artículos 290 y 295, también delitos societarios, que consisten en la falsificación de cuentas para causar un perjuicio a la sociedad, terceros o accionistas, y en la administración desleal de la empresa. Tenemos un gobierno en España en este momento cuyo ministro de Educación, casi el mismo día que fue nombrado, y esto que le voy a contar salió en televisión, dispuso vetar la asignatura de estudios de ciudadanía. Eso se suprimió porque no quieren ciudadanos, quieren súbditos, súbditos que produzcan y consuman. Aunque es verdad que las agresiones que está padeciendo la enseñanza pública empiezan a perfilar un horizonte de respuesta, yo creo que la que se ha producido hasta ahora ha llegado fundamentalmente, por no decir exclusivamente, de los alumnos. En el caso de la mayoría de los profesores, supongo que se expresa una actitud que es muy común en el conjunto de la sociedad. Declaran simpatizar con el movimiento del 15 de mayo, pero no parecen dispuestos a sumarse a las iniciativas del movimiento. ¡Menos policía y más educación! ¡Menos policía y más educación! Sin duda, todos los recortes que está habiendo en materia social de educación, subida de tasas, recorte de profesores, proponemos un sistema público y de calidad, y no lo que quieren hacer, que es que solo pueda pagar la educación quien tenga dinero. Los poderes dependientes del poder financiero y del poder del dinero que dominan en casi todas partes, desde luego en España, se preocupan muy bien a lo largo del tiempo de educar a la gente de una manera que sea realmente una domesticación. Es decir, mucho más que preparar a la gente para pensar por su cuenta y actuar. Los dirigentes quieren una masa que produzca y consuma. Y la educación empieza ya en la infancia, porque en la infancia, aquí en España, entran los representantes de la Iglesia a enseñar en las escuelas la religión inmediatamente. Independientemente de lo que se piense de la religión supone una cosa: pensar partiendo de la fe, no de la razón. Al niño se le dice, hay Dios y por tanto Dios es así y así y así. Eso condiciona el pensamiento. Es decir, acostumbra al pensamiento dogmático, acostumbra al pensamiento que sigue las pautas que se le dicen. Eso empieza ya en la infancia, pero luego todo el resto de la educación está condicionada de esa manera. Es el milagro español no parar de crecer, eso que te hace sentirte tan fuerte,
cuestión de fe. Claro, la gente pasaba, la gente vivía pensando en la segunda vivienda, el segundo coche, las vacaciones no sé dónde, tal, o sea, como si fuéramos un pueblo de millonarios. Entonces la misma gente esa cuando... o sea, porque claro, la gente dice, no, es que se rebeló contra el sistema. No, se rebeló contra el sistema cuando el sistema no le daba lo que quería, que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. O sea, una cosa es ir contra el sistema porque no te gusta el sistema y otra cosa es ir contra el sistema porque te había dicho que te iba a dar postre y no te ha dado postre. Eso es, y aquí lo que pasó es que la gente fue contra el sistema cuando se acabó el postre. Y bueno, se acabó el postre y también el plato principal, normalmente. Es el milagro español, no parar de crecer, eso que te hace sentirte valiente. No utilicéis la razón, es cuestión de fe. En el 15M hay de todo. Naturalmente que hay muchos jóvenes que abrazan un discurso meritocrático, que dicen: yo que he estudiado 2 carreras y un máster en los Estados Unidos, me veo condenado a trabajar miserablemente como camarero ganando 400 euros al mes. Parece fácil concluir que quien está en esta actitud mental simplemente lo que pide es que se le resuelvan sus problemas de vida cotidiana y que no alimenta ningún horizonte de contestación del sistema. Pero claro, esa es una parte del 15M. Yo sospecho que esa parte del 15M se ha ido marchando, que quienes quedan prefieren ahondar en la contestación del sistema, que están planteando una crítica objetiva del capitalismo realmente existente y que no se van a contentar con una eventual mejora del escenario general. Este movimiento acaba de empezar. Este movimiento acaba de empezar. Era una plaza que se había reunido la gente iba, se sentaba, charlaba con otros, formaban un corro, había unos que sostenían pues una utopía, otros en cambio que querían ser muy pragmáticos, etc. Entonces esa era la gracia, ¿no? La gracia era precisamente que no tenían que organizarse, lo que tenían que hacer era reunirse, hablar, discutir. Pero claro, eso es una fase que luego tiene que transformarse en algo, y ese algo no puede ser ir a quemar un banco, lo que tiene que ser ir a formar parte de un partido político, a hacer unas propuestas concretas, a votar, a apoyar a los candidatos que expresan mejor lo que uno quiere, etc. No, en un partido no, porque entonces empieza ya el partidismo y el aprovechamiento del partido por los jefes del partido. No, a mí me parece que está bien como está, pero haciendo sobre todo una labor educativa y formativa, abriendo los ojos a la gente y contribuyendo no tanto a producir querellas de ellos, sino a que la gente produzca querellas influido por la documentación que les da el movimiento. No, que se trata de ayudar a la gente a ejercer sus derechos y a tener su posibilidad de defensa frente a lo que hay. Introducirse dentro de un parlamento como partido político, bueno, para empezar partimos de un pequeño problema, y es que la ley electoral española es bastante injusta. Obliga a una cantidad muy grande de votos, sobre todo para partidos, digamos, minoritarios, como podría ser el nuestro, para obtener siquiera un parlamentario, lo cual nos deja en bastante desventaja con respecto a los 2 grandes partidos, como puede ser el PP y el PSOE. Si partimos de ese hecho, montar un partido político sería una forma de diluir nuestras fuerzas. Los ciudadanos somos políticos todos, es decir, nuestra primera obligación como ciudadanos es intervenir en política. Entonces, intervenir en política haciendo propuestas, sustituyendo a los malos gobernantes por otros mejores, proponiéndonos nosotros como gobernantes si creemos que lo podemos hacer mejor. No solo aquí en España, sino en el resto del planeta, no se puede parar aquí, no se puede parar el domingo, el lunes. Dentro del movimiento hay 2 posiciones distintas. La una lo que desea es formular propuestas que esperan sean atendidas por nuestros gobernantes. La otra considera que la prioridad es abrir, establecer espacios de autonomía en los cuales procedamos a aplicar reglas del juego diferentes de las que se nos imponen. Me parece que esta segunda perspectiva es muy interesante. No reclama nada de nuestros gobernantes. Dice, el cometido fundamental del movimiento es construir desde abajo ese mundo nuevo que tenemos dentro de la cabeza. Estoy pensando en FIARE, que es un banco social autogestionado que surge de la base de la sociedad, en lo que implica el proyecto de la cooperativa integral catalana, un pueblo entero de nuevo autogestionado que genera una moneda propia y que pretende reducir sus niveles de consumo, en lo que suponen incipientes
incipientes iniciativas de ocupación de centros fabriles, de empresas en régimen autogestionado. Creo que este tipo de prácticas configuran el elemento nuclear fundamental de un eventual programa del movimiento del 15 de mayo. En enero, un inmueble que llevaba 20 años abandonado recuperó la vida en el callejón de Peire, en el distrito de Salamanca. En estos 5 meses, hasta que la policía lo ha desalojado, este viernes 25 de mayo, ha sido un espacio abierto para un barrio. La tarea del 15M, están yendo por pueblos, están hablando con la gente, están iluminando gente por todas partes, están haciendo viajes y cosas educativas, como en tiempos de la República Española en los años 30. Había unas misiones pedagógicas que son famosas porque estuvo García Lorca y todos los personajes de la época, Alberti y demás, estuvieron en todas esas tareas. Y eso tiene una importancia enorme, que no se ve hoy, pero que se ve mañana o pasado. Me busqué 2 currillos para hipoteca. Para hipoteca. Tú te metes el lío, marchaba a la calle porque no hay manteca. Me busqué 2 currillos para hipoteca, De la fuerza con que los financieros se aferran a rellenar los bancos, ¿verdad? Eso demuestra que es que no saben hacer otra cosa. Porque también podían lanzarse ellos a producir y podían lanzarse a utilizar esos fondos y a conseguir empresas de ellos que influyeran como ellos quieren, pero es que no saben, porque además con los medios técnicos actuales no conocen, no se enfrentan, no saben muy bien cómo convertir eso en mercancía, como dice Marx, de todo en el capitalismo. Y entonces se aferran al campo en el que se defienden y prefieren trabajar exclusivamente en la especulación. Hemos conseguido parar cientos de desahucios en todo el Estado, una cuestión que le demuestra a la gente que hay éxitos reales, que hay éxitos concretos y hay que ir materializando estas reivindicaciones para demostrar que ante la máxima oficial de que no hay alternativa a la austeridad, no hay alternativa a los recortes, sabemos que las cosas se pueden hacer de otra manera. Es fundamental que la ciudadanía se meta eso en la cabeza, que no nos traguemos con la neolengua de que no es un rescate, es una línea de crédito. Sabemos que nos están robando, que están salvando a los banqueros y hay que seguir trabajando en eso. Que no nos representan, que no nos representan, que no nos representan. Mucha gente que estamos muy decididas a seguir trabajando porque hay que reconocer que hay una crisis global de democracia representativa, que es la que tenemos actualmente, en la que votas cada 4 o 6 años en vuestro país unos representantes que nunca te representan. Una de las expresiones menos afortunadas, pero que hicieron más fortuna dentro del movimiento, fue esa de no nos representan. Lo cual, claro, era una solemne bobada, porque lo malo de los políticos es que sí nos representan. Si no nos representasen, nos daría igual que fueran malos o buenos. Lo malo es que sí nos representan y que no nos encontramos con fuerzas para cambiarlos por otros o para encontrar otros mejores, etcétera, etcétera. Esta gente está cometiendo errores que afectan a millones de personas a día de hoy y que están llevando a la pobreza, incluso condenando a la pobreza por décadas a muchas familias. Entonces, igual ellas tienen que ser responsables. Estas decisiones normalmente están mal tomadas, no porque no sean conscientes del daño que hacen, sino porque están cooptados o porque están corruptos. Entonces, deben ser obligados a pasar por el banquillo judicial, a pagar las responsabilidades tanto con penas carcelarias como con las devoluciones del dinero que nos han robado. En España hay unos casos de corrupción muy elevados y salen completamente impunes. Yo creo que eso como experiencia para muchas personas y como
redescubrimiento de la ciudadanía también para muchas personas, pues eso en su momento fue importante, ¿no? Hace un año significó que el país no estaba completamente apático, no estaba completamente resignado, sino que había una vitalidad, y en eso es muy bueno, ¿no? Creo que a partir del 15M lo que se ha ganado es que la gente ya no tiene miedo a dar su posición política, sea de derechas o de izquierdas. Creo que se ha vuelto a hablar de política a nivel de calle, cosa que antes no se hacía. Los dos gallos frente a frente, el gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Salió a la calle, habló, discutió, etcétera, etcétera, y ya está. Ahora querer quedarse con la marca 15M para vender zapatillas o camisetas con los logos, pues es eso, es la espectacularización, una cosa que tuvo un sentido en un primer momento y que luego se queda en manos de unos cuantos que lo que quieren es seguir viviendo del cuento, pues más tiempo. Ahora lo que hace falta es intentar afrontar la crisis, resolverla, buscar soluciones políticas, que es lo que no se busca paseando por la calle con una camiseta de colores. Un año después, pues nos hemos pegado de bruces con muchas dificultades, evidentemente. La actuación de la policía en nuestras concentraciones y en nuestras manifestaciones ya no es tan leve como podía ser antes. Hay muchas compañeras ya detenidas que han sido detenidas en sus casas con cargos inventados. La represión administrativa que estamos sufriendo en cuanto a que no nos dejan reunirnos en las plazas, a hacer nuestra política, a debatir sobre ella, incluso nos llegaron a llamar terroristas, ¿no? Al punto de que pretenden que la simple convocatoria o el simple retweet de una convocatoria pública ciudadana podría llegar a ser considerado acto de terrorismo. Estamos viendo que están intentando cualquier metodología para darnos miedo, para que no nos unamos, para que no trabajemos. Sufrimos mucha represión física, administrativa y mediática, eso es cierto, pero creo que cada vez que nos reprimen nos unen más. ¿Dónde está el número de placa? ¿Dónde está el número de placa? ¿Dónde está el número de placa? Muchos de los movimientos sociales críticos que hemos conocido en el pasado han desaparecido o se han diluido porque una parte de sus demandas eran aceptadas por los interlocutores gobernantes. Creo que el 15M no corre este riesgo. Vamos a asistir en los años venideros a una radicalización cada vez más agresiva de las políticas oficiales, y eso me parece que va a alimentar un 15M cada vez más radical. Lo que determina nuestras actitudes son los valores, y sobre todo los valores supremos. En la Edad Media el valor supremo era Dios, todo el referente era Dios. Y en esta edad actual, que ahora a mi juicio termina, es el dinero. Es el valor supremo, ¿verdad? Pensemos en otros valores. Por ejemplo, en este momento lo que más funciona de nuestra cultura es la ciencia. Funciona mucho más que la religión, que se está desacreditando además con los problemas del Vaticano. La ciencia, en cambio, está avanzando rápidamente y eso tiene una fuerza, y puede haber un predominio de científicos con un poder inherente a su capacidad de obtener resultados físicos sobre la naturaleza o sobre la vida humana o sobre lo que sea. Primera posibilidad. La desaparición del movimiento yo creo que hoy no está en la agenda. Pese a que los medios de comunicación están empeñados en que el movimiento está en crisis, la simple certificación de lo que ocurre en las asambleas populares de barrio a las que los periodistas no acuden indica lo contrario. Segundo, que el movimiento sea absorbido por alguna instancia externa o experimente divisiones internas agudas. No sé cuál habría de ser esa instancia externa, no identifico ninguna con suficiente capacidad al respecto. Y las divisiones internas, aunque existen, creo que tienen un relieve muy limitado. Tercera posibilidad, que el movimiento se materialice
en un incremento muy suave, muy liviano de la contestación, de la desobediencia civil. Esto es lo que intuyo que sucederá si mantenemos sin más la inercia actual sin agregar ningún elemento nuevo. El cuarto y último horizonte nos habla de un movimiento que orgullosamente plantea que en todos los órdenes de la vida asumamos la contestación del capitalismo realmente existente, imponiendo el horizonte de la autogestión, de la democracia directa, de la asamblea y sacando a la luz muchas de las demandas que surgen del discurso antipatriarcal, antiproductivista e internacionalista solidario. Yo creo que cada vez hay más activistas en el 15M que entienden que el cometido fundamental del movimiento tiene por fuerza que ser este. No tiene sentido, por decirlo de otra manera, articular un movimiento tan ambicioso como el 15M para demandar exclusivamente la reforma de la ley electoral. Y a mí me parece que cada vez hay más personas que han pasado a entender que el movimiento tiene que asumir horizontes más radicales de contestación, entre otras razones por una, la lógica del sistema conduce inexorablemente a esto. De todas formas, yo creo que el movimiento 15M, el futuro que tiene, lamentablemente es de continuar durante bastante tiempo, y digo lamentablemente porque a mí me gustaría que el 15M se acabara hoy y que mañana no hubiera necesidad de salir a ninguna manifestación, ni parar ningún desahucio, ni luchar por los derechos de la gente, que está perdiendo pues, los derechos que teníamos adquiridos, ¿no? ¡Este Congreso está rodeado! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Yo creo que el 15M tiene todavía mucha lucha por delante y tenemos que estar mucho más en la calle y tenemos que afrontar muchos retos, ¿no? Como por ejemplo lo difícil que se va a poner la situación aquí en España, ya no por el primer rescate, no llamemos rescate, llamémosle línea de crédito en condiciones extremadamente beneficiosas. Va a haber un segundo rescate y un tercero porque el agujero de la banca es tremendo y bueno, probablemente harán falta más recortes y recortar mucho más los servicios públicos, lo cual va a hacer que la gente no tenga acceso a educación, sanidad. Bueno, creo que la lucha es grande y el reto es importante. ¡La lucha sigue! Ahora que estamos en pie y nada nos puede detener, es importante saber cómo hemos tejido esta red. Si rompemos el cristal y ya vemos lo que hay detrás, tratemos de conseguir que lo vean todos los demás. Si es tan obvio, ¿por qué no somos más? Volvamos a empezar. Ahora que estamos en pie y parece que todo marcha bien, conviene no olvidar lo que nos jugamos esta vez. Ganemos el porvenir, acercando a los que están allí. Seamos en cada lugar más de los que fuimos al llegar. Hace tiempo que acabó el